Profe. Hello. Hello, Diego. Hello, Rosa. Hello, Damaris. How are you? Hello, teacher. How are you, Miss Rosa? I'm fine, thank you, very well. You sound tired today. Yes. Yes. I can tell you're like, I know. Yes, it's true. Hi, Miss Tatiana. How are you? Hola, profe. How are you? Hello, Miss Valentina. Hello, How are you? I'm fine, and you? I'm great. Thank you. Ahora que dice Valentina, fine. Yo siempre les enseño a mis estudiantes que fine es como la respuesta más perezosa que nosotros podemos dar cuando nos preguntan how are you. O sea, nos enseñó por allá un profesor en tercero de primaria el fine y nos quedamos con fine. Y fine es como, fine, como he respirado hoy, fine. Yes, you could say so far so good. You could say amazing, fantastic, great, awful. El otro que nos enseñan a veces es el so-so y yo jamás en mi existencia he escuchado a una persona en la vida real, hablante nativo, que diga so-so. Que uno le pregunte how are you y diga so-so, Dicen not so great, dicen not so good, dicen I'm having a hard time. Hello, Melissa, how are you? I'm fine. ¿Vieron? ¿Qué pasó? Que acabas de demostrar un punto que les estaba explicando. Ah, ok. Uy, tan rápido. Vamos a ver de los que van entrando, ¿cuántos más me salen con el fine? I'm cool. Okay, that's better. Bueno, vamos a esperar un momentito antes de iniciar, 2 minutos más mientras entran los otros y arrancamos. Hi, Sara. How are you? I'm fine, and you? I'm great, thank you. Yo me estoy riendo también. Good night, everybody. Hello, Mr. Brian. How are you? Very good. Oh, nice. Oigan, a Diego que es que baila. No, buena gente. Tenemos que tomarnos estos encuentros así como chévere, porque si no se nos va a hacer mucho más pesado. Yo sé que ustedes están cansados. Las últimas 2 noches hemos tenido encuentros de 2 horas casi. Y digamos que si hacemos una clase aburrida, pues esas 2 horas se van a hacer eternas. Vale, Damaris, pero me estás escuchando, ¿cierto? Perfecto. Profe, ¿qué saludos serían como adecuados? Depende de lo que tú quieras decir, de cómo te estás sintiendo.
Entonces, espérame, comparto el tablero este. Ahí están viendo el tablero, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, digamos que uno puede clasificar los saludos en saludos formales y en saludos informales. Listo, ya ustedes saben entonces que los saludos formales como tal son el good morning, good afternoon, good evening. ¿Listo? Los informales vienen siendo más como el hi, hello, what's up. Hay uno que es what you up to. Encontramos el howdy. ¿Listo? Entonces, así van a ser los informales, ¿ok? Esto en cuanto a saludos como tal. Como farewells, que son las despedidas. Entonces, entre los formales encontramos el goodbye. En los informales encontraríamos el bye o bye bye. Si ustedes alguna vez han hablado conmigo por celular, yo tengo la maña y no me la puedo quitar, que siempre que me despido por celular es bye bye. Puedo estar hablando con la gente del banco y termina la conversación y es bye bye. Entre los formales podemos decir see you later. Mientras que informal diríamos solamente later. Pregunta Diego, ¿qué traduce howdy? Howdy es una forma de decir hola. También. ¿Listo? Pero ese howdy con el signo de interrogación. ¿Hola? ¿Sería hola? Howdy. Bueno, quitámosle así. Pongámosle mejor el de exclamación. Rosa está compartiendo ahí un link para greetings en inglés. Entonces, estas son las formas en las que nosotros podemos saludar. Otro de los formales para despedirnos es el good night. Mortal cuando ustedes dicen, cuando llegan a un sitio good night, porque ese good night quiere prácticamente decir hasta mañana. ¿Listo? No quiere decir buenas noches, como estamos acostumbrados. Es decir, sí quiere decir buenas noches, pero es el buenas noches que damos cuando ya estamos diciendo hasta mañana. Entonces, si ya me voy a ir a acostar a dormir, o si ya no voy a ver a la persona con la que estoy hablando más hoy, o ya no voy a hablar con esta persona más por el día de hoy, entonces ahí sí me despido diciendo good night. Pero cuando yo llego a un sitio, sea el sitio que sea, tengo que decir es good evening, para decir buenas noches. Listo. Esto en cuanto a los saludos como tal. La respuesta entonces a esa pregunta, how are you, va a depender también de con quién estamos hablando. ¿Listo? Estamos acostumbrados a lo que les estaba diciendo, al I'm fine. O solamente decimos fine, que también puede ser, no pasa nada. Pero hay mucha más variedad. Entonces podemos decir great, podemos decir fantastic. Podemos decir never been better, nunca ha estado mejor. Podemos decir I'm good. ¿Listo? Si no nos estamos sintiendo tan bien, ok, que vendría siendo ese fine, la connotación de ese fine es como, fine, ahí, respiro, fine.
Podríamos utilizar el fine o podríamos decir not so good, que es no tan bien. ¿Ok? I'm okay. O it's okay. Si nos estamos sintiendo súper mal, entonces decimos awful, si la persona es de confianza, obviamente. Así como no mal en la inmunda, awful. I've been better. Yo esta la utilizo mucho. I've been better es podría estar mejor. Ok. Not so great. Y si son muy trágicos en la existencia, entonces pueden decir I'm surviving. ¿Listo? En estos días esa es muy popular. Pregunta, digo, ¿cómo quieres que disculpen? Aquí hay alguien de mi grupo de WhatsApp número 47 que por WhatsApp nadie se reporta, se les extraña. Listo, si alguien es del grupo 47, por favor, contéstenle a Diego. Vale. Sí, para decir hasta mañana, como para irnos a vernos después de dormir, ¿no? Al siguiente día. See you tomorrow. See you tomorrow, ¿sí? Ujú. Ah, ok. En el cual estamos acostumbrados a decir, see you next class. Nos vemos la próxima clase. O see you next time. Nos vemos la próxima vez que nos veamos. Listo, entonces aquí digamos que hay una gran variedad de saludos que pueden utilizar para que porfa no se casen solamente con el fine. Listo, hagan el ejercicio la próxima vez que alguien les pregunte how are you, de intentar utilizar alguno de los otros. ¿Listo? Y ahí nos vamos, digamos que despegando un poquito del fine y de igual forma ya cuando estemos en plan profesores, procuremos porfis enseñarle a los chicos que hay mucha más variedad y que el fine no es la única opción cuando estamos diciendo cómo estamos. ¿Ok? Igual mañana podríamos hacer otra clase. No te escuchas, se está cortando, se está cortando. Bueno, entonces, arrancamos ya con la clase del día de hoy. Dani dijo, no lo había leído Dani. Dani dijo, howdy my doggy. Listo. Arrancamos entonces. Ay, esperen que no me sale la presentación. Listo, tenemos hoy entonces el último encuentro. Este encuentro yo creo que no va a ser tan largo como los anteriores, porque como ayer les decía, las reglas de los superlativos van a ser bastante muy iguales a las reglas de los comparativos. Entonces, como ya vimos así con súper detención las reglas de los comparativos, los superlativos en teoría deberían ser un poco más fáciles. ¿Listo? Igual y si tienen alguna duda o pregunta, escriben por el chat o abren micrófono y hacen su respectiva pregunta. Arrancamos entonces con qué son los superlativos. Ayer decíamos los comparativos es cuando comparamos uno a uno. Los superlativos es cuando vamos a comparar una cosa o una persona o un lugar con un conjunto. ¿Listo? Entonces aquí la relación ya no es 1 a 1, sino que sería 1 con 2 o 1 con 3 o 1 con todo un salón. El caso es que vamos a comparar un elemento con varios más elementos, valga la redundancia. ¿Listo? Tenemos entonces, regálenme un segundito que tengo acá una visitante en el estudio. Ya, qué pena que se me metió. No le puse segura la puerta y se entró una de mis hijas. Bueno, entonces, como estaba diciendo, entonces comparamos una cosa con un grupo de cosas o de personas.
Y normalmente cuando utilizamos los superlativos es porque vamos a decir que de lo que estemos hablando es lo máximo. ¿Listo? Aquí entonces tenemos un ejemplo. She's the prettiest princess in all the land. ¿De quién estamos hablando? De ella, ¿cierto? ¿Qué estamos diciendo? Que es la princesa más hermosa. ¿De dónde? De todo el reino. ¿Ok? Entonces ahí nos damos cuenta que la estamos comparando a ella con todas las demás princesas que hay en ese reino. Aquí entonces vemos más o menos cómo se forman los comparativos y recordamos un poquito que todo esto va a tener que ver muchísimo con el número de sílabas que tiene cada uno de las oraciones, de los adjetivos, perdón, que vayamos a utilizar. Entonces, tenemos acá. Acá dice, ignoren este comparative, es superlative. Cuando tenemos adjetivos de una sola sílaba, normalmente lo que hacemos es que vamos a agregar EST, ¿ok? Aquí digamos que el adjetivo sería clean, el superlativo entonces nos queda the cleanest. Lo único que hicimos fue agregar ese EST. ¿Listo? No hicimos absolutamente nada más. Entonces, a la mayoría de los adjetivos que tienen una sola sílaba, lo único que vamos a hacer es que les vamos a agregar EST. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando el adjetivo termina en E? Que ya no vamos a agregar EST, sino que vamos a agregar solamente ST, sin la E. ¿Por qué? Porque la E pues ya está. Entonces, my sister is the nicest. Ustedes ya saben que el adjetivo es nice. Y lo único que hicimos entonces fue agregar la ST. Sí, aplica la misma regla que veíamos ayer. El adjetivo tiene una sola sílaba y termina en una vocal y una consonante. Vamos a duplicar esa consonante y vamos a agregar EST. Entonces, tenemos que aquí el adjetivo es hot. Hot tiene solamente una sílaba, ¿cierto? Como tiene una sola sílaba y está terminando en vocal consonante, tengo obligatoriamente por regla gramatical que agregar otra vez la consonante y ahí sí agrego el EST. ¿Listo? Y esas son las reglas de los adjetivos que tienen una sola sílaba. ¿Qué pasa con los adjetivos que tienen dos sílabas? Entonces, la mayoría de los adjetivos pueden crear su superlativo o agregando el most y dejando el adjetivo peluncho, o le podemos agregar al adjetivo un EST. ¿Listo? Acá entonces tenemos un ejemplo con el adjetivo clever y podemos entonces a ese clever agregarle el EST o podemos utilizar most y dejamos el clever común y corriente. ¿Listo? Acá entonces deben tener cuidado. Si deciden utilizarlo con most, no es necesario que acá le agreguen EST. Pregunta Diego, teacher, sorry. Ay, ok. Regarding the comparison of equality, we have as, adjective, as. Here we use them always in simple way or we cannot. No. Siempre nos queda simple. ¿Ok? Siempre que estamos haciendo comparaciones de igualdad, el adjetivo nos queda simple. ¿Ok? Ahí no tenemos que agregar absolutamente nada. Listo. ¿Qué pasa entonces con los adjetivos que tienen dos sílabas, pero que terminan en ed, que terminan en ing, que terminan en full o que terminan en less? A estos adjetivos de dos sílabas que terminan en alguno de estos, siempre los vamos a utilizar en superlativo con most. ¿Listo? Entonces, la regla nos dice que si son de dos sílabas, podemos armarles con most o podemos agregar EST al adjetivo. Pero
Si el adjetivo termina en ed, si termina en ing, si termina en full o si termina en less, no podemos agregar est, chicos. Y obligatoriamente tendríamos que utilizar el most. Acá el caso es el adjetivo boring, que es aburrido. Y ahí entonces diríamos, this is the most boring class in the world. Estoy comparando esta clase con todas las clases que existen en el mundo. ¿Ok? Y como termina en ing, entonces yo no puedo decir the boringest, sino que digo the most boring. ¿Ok? The most powerful man in the world is, no sé, el que sea más poderoso. The most powerful man in Colombia is, digamos que Iván Duque, porque es el presidente. Okay, the most powerful woman in Colombia is Claudia López. Entonces ahí siempre utilizaríamos most en lugar de agregar est. ¿Qué pasa si el adjetivo tiene 2 sílabas pero termina en y? Lo mismo que veíamos ayer. Entonces esa y la vamos a cambiar por una i latina y le vamos a agregar est. So my wedding day was the happiest day of my life. Entonces, ese happiest se ha formado del adjetivo happy. Ok, entonces aquí, ¿qué fue lo que hice? Quité esta y, la convertí en i latina y ahí sí agregué el est. Y nos encontramos entonces con los adjetivos que tienen 3 o más sílabas. Estos son los más fáciles de todos porque si ustedes ven que un adjetivo tiene más de 3 sílabas, pues vamos a la segura y le vamos a agregar solamente el most. Al adjetivo no le ponemos nada. Listo, lo dejamos pelunchis, pelunchis. Y lo que sí hacemos es que agregamos el most. Rio de Janeiro is one of the most dangerous cities in the world. Entonces aquí estoy comparando a Río de Janeiro con todas las demás ciudades del mundo. ¿Sí ven que aquí ya estoy haciendo comparación uno con un grupo? Estos son los superlativos. Y estoy diciendo pues obviamente que es más peligroso. Ahora, ¿qué pasa con los adjetivos que son compuestos? Los adjetivos compuestos, esto no lo dije ayer, pero aprovecho y lo digo hoy, ahorita les voy a mostrar unos. Son los adjetivos que surgen. Valentina, silencias porfa tu micrófono. Gracias. Listo. Entonces, los adjetivos compuestos surgen de la unión de un adjetivo, listo, normalmente con un verbo y que va a tener un significado. Aquí en este caso yo les pongo el ejemplo. Bueno, ¿qué pasa con eso? Como tenemos un adjetivo, ¿cierto? Ese adjetivo que tiene la palabra compuesta es al que le vamos a poner el est. ¿Listo? Yo sé que esto está enredado, frescos que ya vamos a ver los ejemplos. Entonces, aquí yo les digo, my first job was the lowest paid job I've ever had. Ese lowest paid viene del adjetivo low paid. Que es mal pago o pago pobre. ¿Listo? A este low, como es un adjetivo normalmente, es al que le agrego la est. ¿Listo? Vamos a ver aquí otros ejemplos. Good looking. Good looking quiere decir que se ve bien, ¿no? Que es good looking. Entonces, ¿cómo haríamos la forma comparativa? En lugar de decir most good looking, lo que decimos es better looking. ¿Listo?
En lugar de decir, perdón, ahorita les dije most, en lugar de decir more good looking than, diríamos better looking than. En lugar de decir the most good looking, diríamos the best good looking. ¿Listo? Y el primer adjetivo es entonces al que le damos la superlación o la comparación. Aquí entonces tenemos long lasting. Las chicas deben conocer este término porque lo utilizan muchísimo con los labiales y con el maquillaje en general, que quiere decir que es de larga duración. Entonces, este long es un adjetivo que normalmente en otras oraciones tomaría la forma comparativa o la forma superlativa. Entonces, es exactamente lo que vamos a hacer acá. ¿Ok? My red lipstick is longer lasting than my purple lipstick. ¿Ok? But my black lipstick is the longest lasting of all. ¿Ok? Acá tenemos otra vez el ejemplo con low paid. Entonces, low paid, mal pago o pago muy poquito. Ese low, entonces, es el que nos tomaría la comparación en este caso. Y yo les digo, por ejemplo, waitressing is lower paid than being a doctor. Okay? But the lowest paid job is watching cars. ¿Ok? Ahí podría ser un ejemplo. Entonces, siempre que ustedes vean estos adjetivos compuestos y que recuerden que sabemos que es un adjetivo compuesto porque va a tener un hyphen, que es el guioncito de la mitad, entonces ya sabemos que es la primera parte de ese adjetivo a la que le vamos a poner la comparación. ¿Ok? Normalmente, los adjetivos que se utilizan al principio son adjetivos cortos. ¿Listo? Entonces aquí no vamos a ver que tenga 3 sílabas ni nada de esto, sino que simplemente le agregamos la regla que corresponda. Aquí entonces tenemos los irregulares. Good, ayer veíamos que en comparativo, y acá otra vez escribí comparativo, ignoren este comparativo. Good en comparativo nos quedaba como, me escriben por chat que ya no me acuerdo, porfa. Gracias, Laura Catalina. Muy bien. Entonces, good. Ayer decíamos que en comparativo nos quedaba better. Ahora, en superlativo nos queda best. ¿Cómo decíamos que nos quedaba bad en comparativo? Worse. Muy bien. Worse, W-O-R-S-E. Worse. Y en superlativo entonces nos queda worst, con T al final. Far, ¿cómo decíamos que quedaba? Fatter, ¿de gordo? Further, ya casi le pegan. Feather, uy, ya nos fuimos para pluma. Listo, por fin, Damaris, farther. Ajá, entonces, far en comparativo se nos convierte farther y en superlativo se nos convierte farthest. ¿Listo? Y little se nos convierte en least. ¿Ok? Acá tengo un ejemplo entonces. It's the least expensive way to travel. Si nos damos cuenta de algo que hemos visto en todos los ejemplos anteriores, es que en el superlativo tenemos este artículo que es súper importante, el de. ¿Listo? Ese de lo que nos está indicando es que estamos hablando de algo particular. No estamos hablando de cualquier forma de viajar, sino de la forma más barata
o menos costosa de viajar. ¿Ok? I get the worst headaches in the world. ¿Qué son headaches? Dolor de cabeza. Ok, so I get the worst. Entonces ya sabemos que worst son los peores, ¿no? Entonces a mí me dan o yo tengo los peores dolores de cabeza del mundo. Listo. Así de rápida estaba la explicación del día de hoy. Tenemos los ejercicios, tenemos 4 ejercicios. Para estos los voy a necesitar súper pilosos, pero ya se nos va a cerrar la sala. Entonces, cerramos, volvemos a ingresar al link y hacemos la sección entonces de los ejercicios. Tenemos ejercicios solo de superlativos, superlativos y comparativos, y tengo un juego súper chévere que se llama Jeopardy. Entonces vamos a jugar todos a ver cómo nos va con esto. Entonces, cierro esta sala, ingresamos nuevamente al mismo link como hemos hecho todas estas noches. Ya nos vemos.